Dios te bendiga. Mi nombre es Zaida Marcusi y hoy vamos a mirar juntos un tema muy importante para ti y para mí a la luz de la palabra, donde el Señor Jesús una vez le dijo a sus discípulos: mira, ten ánimo, yo soy, no temáis. Y hoy nos lo va a decir a cada uno de nosotros en esta reflexión, en este mensaje de la palabra del Señor. La porción bíblica que vamos a hacer referencia en este día es Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Mateo 14, 22 al 33. Donde la palabra nos presenta el momento en que los discípulos estaban en una barca. Allí no estaba Jesús, pero se fue acercando a ellos a través del agua, él caminando por encima del mar. Ellos asustados, ellos temerosos y confundidos, tenían mucho miedo porque creían que el que venía hacia ellos era un fantasma. Y en ese momento fue donde Jesús les dijo estas palabras: ten ánimo, yo soy, no temáis. Luego la porción sigue relatando en el momento en que Pedro, el discípulo, le dice al Señor: si tú eres el Señor Jesús, haz que yo vaya a ti caminando también sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven. Y enseguida puso un pie fuera de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Caminaba hacia Jesús. Pero dice la porción bíblica que mirando el fuerte viento, o sea, que quitó la mirada del maestro y miró lo que estaba a su alrededor, comenzó a tener miedo, tuvo miedo y comenzó a hundirse, gritando a voces: Señor, sálvame. Y allí el Señor lo tomó, lo levantó, lo sacó del agua y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa es la porción que vamos a hacer referencia en este mensaje, en esta enseñanza de la palabra de Dios a cada uno de nosotros. En esta porción bíblica podemos ver en dos ocasiones cuando resalta la palabra miedo, el tema del miedo. En los versículos 25 al 26 dice que los discípulos, al ver a Jesús caminando sobre el mar, se turbaron y dieron voces de miedo. Y en los versículos 29 y 30 dice que Pedro, después que ya estaba caminando sobre el agua, al ver que el viento le era contrario, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces, el tema que resalta en esta porción bíblica de Mateo capítulo 14 es el miedo, y de eso es que vamos a hablar en esta oportunidad. Turbación y miedo, eso sintieron los discípulos. Y la palabra turbación, ¿qué significa? Significa un estado de ánimo de una persona que no sabe qué hacer o decir. Estado de ánimo de una persona que no sabe qué hacer o decir. Sinónimos para turbación: confusión, desorden y trastorno. Miedo. ¿Qué significa miedo? Encontré dos definiciones para el miedo.
La primera, sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. La segunda definición de miedo: sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario al que se desea. Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario al que se desea. Sinónimos para miedo: temor, cobardía, terror y pánico. Cuando podemos leer y mirar con detenimiento la porción de Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33, que es nuestra porción de referencia, podemos darnos cuenta la tremenda experiencia, las tremendas vivencias y situaciones que tuvieron los discípulos, Pedro y sus discípulos, en aquella madrugada con Jesús. Experiencias extraordinarias, experiencias sobrenaturales, experiencias inexplicables. ¿Y a cuántos de nosotros como seres humanos, vamos a preguntarnos, a cuántos de nosotros como seres humanos las experiencias, ¿verdad?, o lo sobrenatural y lo inexplicable nos causa desconfianza, confusión y miedo? Como seres humanos a todos nos pasa, ¿verdad?, que las cosas sobrenaturales y las cosas inexplicables nos causan o nos pueden causar desconfianza, confusión y miedo. ¿Y sabes qué? Que como hijos de Dios también nos puede pasar como a los discípulos, que aunque la experiencia de ellos fue una experiencia única, nosotros nunca hemos visto a nadie, mucho menos a Jesús, caminar sobre el agua, pero existen cosas que a través de nuestra vida hemos pasado por eventos y cosas que nos han podido o nos pueden causar miedo, nos pueden causar turbación también. Y cada uno de nosotros conocemos, sabemos qué cosas nos pueden causar miedo. Hay cosas que nos pueden causar miedo de forma individual, ¿verdad? Lo que me causa miedo a mí no necesariamente le causa miedo a otra persona y viceversa. Cada cual puede tener miedos, ¿verdad?, o fobias o temores diferentes. Pero hay unos miedos que compartimos todos los seres humanos, ¿verdad? Es común en todos los seres humanos. Por ejemplo, a todos nos causa miedo los problemas. Nos puede causar miedo que vengan los problemas a nuestra vida o que vengan los problemas a nuestra familia. También nos puede causar miedo un diagnóstico médico, que algún médico nos dé, ¿verdad?, un diagnóstico negativo. O también nos puede causar miedo una enfermedad, enfermarnos, ya sea grave, ¿verdad?, o no tan grave, pero enfermarnos en general siempre nos causa miedo. Aunque parezca mentira, también nos puede causar miedo un ministerio. Para los hijos de Dios, a algunos hijos de Dios les puede causar miedo que el Señor los llame a determinado ministerio.
El ministerio que más causa pavor y pánico es el ministerio del pastorado, ser pastor o pastora. A cualquier hijo de Dios le puede causar miedo o temor que el Señor los llame al ministerio. También a todos los seres humanos nos causan miedo los cambios. A unos más, a otros menos, pero a todos de alguna forma nos causa miedo los cambios. Cambios, por ejemplo, el comenzar algo, el comenzar algún emprendimiento, el comenzar un ministerio, algo para la obra del Señor, el comenzar un trabajo nuevo, ¿verdad? A todos nos causa miedo el comenzar algo, porque es algo que vamos a lo desconocido, no sabemos cómo nos va a ir, no sabemos qué va a pasar. También nos puede causar miedo que algo termine en nuestra vida, que alguna temporada de nuestra vida en algún lugar o con alguna relación termine. Y así pues los cambios nos causan también miedo. Y podemos decir muchas cosas, tantas y tantas cosas que como seres humanos vulnerables nos pueden causar miedo. Pero Jesús nos dice a nosotros en este día, te dice a ti y me dice a mí, como en aquel momento le dijo a sus discípulos, mira, ten ánimo, recobra fuerzas. Yo soy Jesús. Yo soy el que está contigo. Yo soy el que no te va a abandonar, el que va a estar siempre a tu lado. Yo estoy aquí, dice el Señor. No tengas miedo. Y esa es la palabra que el Señor nos quiere recordar a cada uno de nosotros en este día. Hermosa palabra del Señor. Y viendo esto, ¿verdad? Que Jesús le decía a los discípulos, nos hace recordar que en la Biblia también nos dice en 2 salmos, en el Salmo 60:12 y en el Salmo 108:13, nos dice que en Dios haremos proezas. Y la palabra proeza significa hazaña, valentía, una acción valerosa. Cuando miramos esta porción bíblica, nos podemos dar cuenta que esto fue lo que destacó a Pedro cuando le pidió a Jesús ir hacia él. Pedro estaba haciendo una proeza, algo sobrenatural e imposible para los seres humanos. Estaba haciendo una acción valerosa porque no estaba nadando. Pedro, cuando se bajó del arca, no comenzó a nadar, que es algo común, que es algo más cómodo, ¿verdad? Que es algo normal para los seres humanos. Pedro, cuando se bajó de la barca, comenzó a caminar sobre el agua. Es una acción valerosa. Tenía una fe extraordinaria en ese momento. Y lo hizo obedeciendo la voz y el llamado de Jesús. Cuando nosotros obedecemos la voz de Jesús, cuando respondemos a su llamado, nosotros podemos hacer grandes cosas en su nombre. En el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, podemos hacer grandes cosas. Comenzaremos a hacer proezas para su gloria y para la expansión de su reino. Vamos a provocar que Dios nos use para su gloria y su honra. Pero solo tenemos que hacer lo que hizo Pedro. Solo tenemos que escuchar la voz de Jesús. Y no tan solo escuchar la voz de Jesús, sino creerle.
Y no tan solo escuchar la voz de Jesús y creerle, también atrevernos, también movernos en pos de lo que Jesús nos está diciendo. Solo así nuestra fe nos hará ver con nuestros ojos espirituales. En el momento en que nos desenfoquemos, en el momento en que dejemos de ver con los ojos espirituales, en el momento en que comencemos a ver a nuestro alrededor, como lo hizo Pedro, comencemos a ver los problemas, comencemos a escuchar las opiniones de los demás, comencemos a ver las tentaciones que vienen a nuestra vida, los ofrecimientos del mundo, las críticas, las competencias, entre otras cosas. Allí es cuando nos vamos a desenfocar. Allí es cuando vamos a perder nuestra mirada de Jesús. Y allí en ese momento es que comienza a llegar a nuestra vida el miedo, la duda, la confusión. Y vamos a comenzar a hundirnos como lo hizo Pedro. El miedo fue lo que provocó que Pedro comenzara a hundirse. Así que nosotros no podemos permitir que eso nos ocurra. Cuando vimos la definición, una de las definiciones de miedo, dice que es un sentimiento de angustia provocado por la presencia de una amenaza o de un peligro real o imaginario. Y nosotros podemos tener miedo a muchos peligros reales. La palabra nos advierte de muchas cosas que el enemigo puede traer o nos puede atacar, ¿verdad? Puede traer a nuestra vida y hay amenazas reales para nuestra vida. Pero muchas veces hay cosas o situaciones que solo están en nuestra imaginación, que pensamos que son de amenaza o de peligro a nuestra vida, pero solo son cosas, películas que nos hemos hecho en nuestra imaginación. Mire que la porción que estamos estudiando o estamos reflexionando sobre ella, dice que en un momento dado, cuando los discípulos vieron que Jesús se acercaba a ellos, pensaron que era un fantasma, que lo que venía hacia ellos era un fantasma y por eso daban gritos de miedo y se turbaron, se confundieron. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros, que nos confundimos, nos turbamos y nos da miedo muchas cosas que no son reales, que son producto de nuestra imaginación y que son miedos irracionales. Tenemos que reflexionar, pensar mucho sobre eso. Lo importante es que cualquier tipo de miedo que tengamos, sea un miedo real, sea un miedo imaginario, sea un miedo irracional, no importa el tipo de miedo que tengamos, en Jesús todos esos miedos se disipan, porque dice la palabra que el verdadero amor echa fuera el temor. ¿Y el verdadero amor quién es? Jesucristo en nuestras vidas. Ese es nuestro verdadero amor. Y Jesús en nosotros echa fuera el temor. Somos libres de miedo y de temor. El miedo es el enemigo de los planes y de los propósitos de Dios para nuestras vidas. El miedo hace que nos limitemos. El miedo no permite que en nosotros se cumpla el propósito de Dios. El miedo nos paraliza, el miedo nos retrasa, nos estanca.
El miedo hace que nosotros nos subestimemos, que no creamos la voz de Dios, que no creamos que lo que Jesús dice de nosotros es real. El miedo genera dudas. El miedo hace que comencemos a dar excusas. El miedo hace que todo a nuestro alrededor se trastorne, nubla nuestro entendimiento, nubla nuestra percepción. El miedo provoca malos entendidos. Mire todo lo que provoca el miedo. Y hay 3 personajes bíblicos que nos dan ejemplos de eso, de cómo el ser humano puede reaccionar cuando tiene miedo, aun cuando Dios le está diciendo y Dios cree que él puede o que ella puede hacer determinada cosa. El miedo hace que tú no le creas a Dios. El miedo hace que Dios diciéndote, tú vas a hacer tal cosa, tú puedes hacer tal cosa, yo te he capacitado para hacer X o Y cosa. Y el miedo hace que tú no lo creas, que tú no creas a la voz de Dios. Eso le pasó a Moisés. A Moisés, el libertador del pueblo de Israel. Él fue el libertador del pueblo de Israel cuando ellos estaban en la tierra de Egipto. Pero antes de que él hiciera esa proeza, esa hazaña, Dios tuvo que tratar con él porque su miedo era mucho. Él le dio muchas excusas a Dios. Que si no me van a creer, que si me preguntan en nombre de quién yo voy delante de Faraón, qué es lo que yo le voy a decir, cómo yo voy a evidenciar. Y Dios contestándole, porque Dios sabía que él tenía la capacidad de hacer lo que le estaba mandando hacer. Al final siempre estuvo con excusas. Es que yo no sé hablar, yo soy tartamudo, yo soy tardo de lengua. Y Jehová se enoja con él. Le dice, pero ¿quién hizo a las personas? ¿Quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al ciego? ¿Quién hizo? Yo soy el que te estoy enviando. Al final él hizo lo que el Señor le estaba diciendo, ¿verdad? Le estaba enviando. Pero como seres humanos, que muchas excusas ponemos ante el Señor porque tenemos miedo, no nos sentimos capacitados, nos subestimamos. El miedo hace que nos subestimemos. Otro ejemplo también es el profeta Jeremías. Jeremías, el Señor viene sobre él para hacerle un llamado, viene a él a hacerle un llamado hermoso. Dice, mira, que el Señor le dice antes que te formases en el vientre, yo te conocí, y antes que naciese, yo te santifiqué, yo te hice profeta para las naciones. Y el Señor acabándole de decir todas esas cosas, Jehová diciéndole todo eso, y él que le dijo, ay Señor, es que yo soy niño. Excusas. El miedo hace que nosotros nos subestimemos y el miedo hace que nosotros no creamos lo que Dios dice que nosotros podemos hacer. ¿Y qué le dijo Jehová? No digas que eres niño, porque a lo que yo te mande tú vas a hacer, ¿verdad? Y el tercer ejemplo que yo traigo es Gedeón. Gedeón se encuentra en el libro de Jueces. Jehová vino sobre él y le dice en el versículo 12 de Jueces capítulo 6. Dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová sabía que él podía hacer lo que le iba a mandar a hacer. Y le decía, tú eres esforzado y valiente. ¿Y qué fue lo que le dijo él? A la expresión del ángel de Jehová. Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel?
Y luego le dice, mira, es que yo soy el menor de la casa de mi padre, dándole excusas, subestimándose. Gedeón no se sentía capaz de hacer lo que el ángel de Jehová le estaba enviando a hacer. Pero al final fue uno de los valientes grandes de Israel. Cada una de estas historias nos demuestra la condición de nosotros como seres humanos y el miedo que nosotros podemos tener a lo desconocido, a salir de nuestra zona de confort, al miedo a qué pasará. Todo esto lo provoca el miedo, pero ¿sabes qué? No nos debemos dejar llevar de ese miedo. Porque si Dios dijo que nosotros podíamos hacer X o Y cosa, nosotros lo vamos a poder hacer. Si Dios nos cree capaz de hacer algo, es porque Dios confía y sabe que nosotros lo podemos hacer. Así que, si Dios nos está dando una encomienda, vamos a dejar el miedo atrás. Él sabe que podemos hacerlo. Así que vamos a creer en esa palabra que Él nos está dando. Las limitaciones, las dudas, la confusión, las excusas, el subestimarnos, todo eso proviene del miedo, todo eso proviene del enemigo, de lo que el enemigo quiere que nosotros pensemos para que el propósito de Dios no se cumpla en nuestras vidas. Así que la exhortación de este día sobre esta enseñanza es que no le creamos al miedo, creémosle a Dios, cree en Dios, cree en su palabra, en lo que Él te está diciendo que tú puedes hacer. Hoy Dios nos dice, como le dijo al pueblo de Israel en una ocasión, a través de Moisés. Mira en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6 y también versículo 8. El Señor a través de Moisés le estaba diciendo al pueblo y a Josué, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Versículo 8. Dice, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Esperando en el Señor que esta reflexión, este mensaje de su palabra haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Recuerda, el Señor te dice hoy, ten ánimo, yo soy, no temáis. Bendiciones.